Hola amigos, vamos a iniciar unas clases de espiritismo fácil. Vamos a entender un poquito cómo funciona el conocimiento espírita. Mi nombre es Luis Ju Rivas y soy autor de la colección de libros Espiritismo Fácil. Hay muchas ideas que se tienen sobre la doctrina espírita o espiritismo. Y vamos a intentar en estos pocos minutos hacer algunas introducciones para que usted pueda conocer mejor las ideas espíritas. Muchas personas confunden aún hoy el conocimiento de la doctrina espírita o espiritismo con brujería, con chamanismo, con santería, curanderismo, y no es bien así. La doctrina espírita nació en Francia en 1857 y ella tiene una serie de principios. En esta primera ilustración que vamos a ver ahora, vamos a entender un poquito cuáles son los fundamentos, qué es lo que dice la doctrina espírita y cómo puede mejorar su vida. Al final, la gran propuesta del espiritismo es que usted sea feliz, que usted se ilumine y abrir su pensamiento para decirle que la vida no termina con la muerte, la vida continúa. Vamos entonces a la primera ilustración. En esta lámina nosotros estamos viendo los principios espíritas. En una única lámina podemos observar en la parte superior lo que es el espiritismo, del lado derecho la inmortalidad del alma y del lado izquierdo las leyes de Dios. Y en la parte final tenemos como base el Evangelio de Jesús. El espiritismo, como hablamos, nació en Francia y sus precedentes comienzan con los fenómenos de Hydesville en Estados Unidos, después las mesas que comenzaron a se mover en Europa y finalmente Allan Kardec, que va a codificar estas informaciones de los espíritus superiores. Observamos en una esfera, una especie de un triángulo, donde se muestran las áreas del conocimiento humano, la área científica, la área filosófica y la área religiosa. En la concepción espírita, ella alcanza a todos los niveles de conocimiento. Tanto tiene consecuencias, porque es una ciencia especial, es una ciencia que observa los espíritus, analiza las comunicaciones, cómo funciona, es un laboratorio invisible. Tiene también, y observa, claro, los fenómenos de los médiums, los analiza, evalúa, sabe cuáles son los métodos para hacer una buena comunicación, pero también tiene sus consecuencias filosóficas, porque a raíz de estas comunicaciones, los espíritus vienen a darnos una serie de informaciones que cambian nuestro estilo de vida. Nos dan a pensar una nueva forma, no materialista, una forma espiritualista. Y finalmente tiene un aspecto religioso. Aquí voy a hacer un punto especial, porque mucha gente confunde el concepto religioso como si fuera un ritual, como si fuera una religión constituida, una iglesia, y no es nada de eso. Cuando hablamos de un aspecto religioso como una consecuencia, entendamos como un aspecto espiritual, un aspecto de iluminación interior, un aspecto de modificación íntima, de autotransformación. Esta es la visión ético-moral religiosa y no un concepto de una religión constituida con dogmas. No tiene nada de eso. Al final, la propuesta de los espíritus superiores es para que nosotros iluminemos, nos iluminando a nosotros mismos. Nosotros nos transformemos en seres de luz. Este es el objetivo final. ¿Cómo? Vamos a ver ahora con el Evangelio bien entendido. Volvemos a la ilustración. Observamos que en la doctrina espírita tiene los principios de Dios, los elementos del universo, las leyes morales y la acción de los espíritus en la naturaleza. Con respecto rápidamente al ítem de Dios, en la visión espírita, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.
los elementos del universo, el espíritu y la materia y sobre todo Dios. Las leyes morales son 10 leyes derivadas de la ley natural, que es la ley divina, la ley de Dios. Y los espíritus son instrumentos de Dios que influencian en la naturaleza. Del lado derecho observamos la inmortalidad del alma. La existencia de los espíritus no tiene fin. Y aquí un punto interesante que converso contigo que me estás viendo. Nosotros somos seres inmortales. No solamente con la muerte del cuerpo físico, nosotros continuamos vivos, sino que nosotros somos seres eternos. Nunca vamos a dejar de existir. Esta muerte del cuerpo es un momento, es un paso de una realidad para otra. Pero así como nosotros hacemos planes, mañana, pasado, fin de año, vacaciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de aquí 1 o 2 años? Un trabajo, en fin. Si nosotros tenemos una visión espírita, podemos hacer un plan de aquí a 100 años, 200 años, 300 años, 5000 años, porque somos inmortales y tenemos un destino que es ser espíritus puros. Vamos a ver qué significa espíritu puro. En la ilustración observamos que existe el espíritu en la parte derecha. El espíritu es el ser inteligente de la creación divina. Y el perispíritu es una sustancia semimaterial que une el cuerpo al alma o al espíritu. En otras palabras, donde hay inteligencia hay espíritu. Y en los animales ya hay principios de inteligencia. Ya algunos vemos inclusive en algunos mamíferos, hay perros que apenas les falta hablar. Ya hay señales de inteligencia, ya hay señales de espíritu. Y me van a decir, pero en las abejas, en los insectos también, ya está en una forma aún adormecida, en forma tal vez colectiva, pero la presencia espiritual ya comenzó su etapa evolutiva. Y finalmente la influencia espiritual. Los espíritus nos influencian más de lo que imaginamos, generalmente nos dirigen. Y nosotros podemos decir que muchas de las cosas que hacemos obedecen a una influencia externa. Vamos a ver más adelante. La decisión es nuestra, pero hay muchas influencias del otro lado de la vida. Tenemos los mundos habitados. En la visión espírita, todos los planetas del universo están habitados. Existe un mundo llamado el mundo espiritual, en lo que es conocido como un cielo, infierno. En la visión espírita, en el instante de la muerte, el alma o el espíritu regresa a su mundo, que es el mundo de los espíritus. Existe una ley, que es la ley de causa y efecto, es una ley divina, donde están todas las acciones de los espíritus. Y del otro lado vamos a ver la mediunidad. Toda la persona que siente la influencia de los espíritus es un medium. Existe libre albedrío. El hombre tiene la libertad de pensar y de actuar. Y la evolución, los espíritus se mejoran para niveles más elevados. La suma de estas dos leyes de causa y efecto, con justicia de Dios, evolución y progreso, suman en una que es la reencarnación. El espíritu tiene muchas existencias sucesivas hasta su purificación. En otras palabras, algún momento dejaremos de reencarnar y seremos espíritus puros. Y vemos que la doctrina espírita tiene como fundamento y base el Evangelio de Jesús. Es el guía y modelo más perfecto para el hombre que Dios nos ha dado. Entonces, mis amigos, ahora estamos finalizando esta nuestra primera introducción al espiritismo, una doctrina que ilumina conciencias y consuela corazones. Hasta luego.